Bueno, me presento. Soy Daniel Gatica, trabajo como programador en la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule. Soy egresado de Ingeniería Civil Informática de la Universidad Católica del Maule. Este es un curso que va a constar de 5 partes. En un principio vamos a ver todo lo más básico del lenguaje de Python con algunas de sus particularidades, lo que son respecto al área de variables, operaciones y estructuras. Después vamos a ver cómo funciona el tema de métodos, clases y funciones. Vamos a ver un poco de modelado de bases de datos, cómo trabajar con bases de datos usando Python. Y el objetivo final es que tengan conocimiento de cómo poder ocupar un framework de trabajo completo para que puedan hacer sus propias aplicaciones de desarrollo web eh, usando las herramientas que otorga Python. Vamos a empezar entonces. Python se autodefine como un lenguaje de programación potente y fácil de aprender. Tiene estructuras de datos de alto nivel, eficientes y un simple pero efectivo sistema de programación orientado a objetos. La sintaxis de Python y su tipado dinámico, junto a su naturaleza interpretada, lo convierten en un lenguaje ideal para scripting y desarrollo rápido de aplicaciones en muchas áreas para la mayoría de plataformas. Importante que rescatemos de acá es que Python es un lenguaje interpretado, por lo tanto no necesitan un compilador para poder ejecutarlo. Al ser interpretado también tienen que preocuparse de que es indentado. Es muy importante hacer las indentaciones, usar el tabulador para hacer las nuevas líneas en Python. No es solamente una buena práctica para los que están acostumbrados a otros lenguajes como C o Java quizás. Es necesario hacerlo porque si no, no se reconoce la estructura. Y es orientado a objetos, que es una característica que si no es su primer lenguaje les puede parecer quizás un poco extraño o si están acostumbrados a programar de forma secuencial, pero si no, entonces van a ver que les facilita mucho el trabajo de operaciones con estructuras. El lenguaje lo pueden descargar de la página de python.org. Si quieren, si no lo han hecho todavía, les sugiero entonces que lo instalen ahora. Si alguien tiene algún problema con la instalación, va preguntando en el momento, vamos solucionando todos los problemas que puedan tener. ¿Ya? ¿Hay alguien aquí que no tenga instalado Python ya en su computadora? Se ve mal, me dicen. Nos marca la presentación. Ojalá de Python de 3.3 hacia arriba. La última versión de Python es perfectamente razonable. Instalando, instalando. Perfecto. Los que ya lo tengan instalado entonces, quedo con la 3.7, perfecto. La mayoría de las diferencias de cómo funciona Python vienen entre las versiones 2. Algo y 3. Algo, así que mientras estén de la 3. Algo y no sea la 3.0, 3.1, que son como las recién salidas del horno, por decirlo así, 3.0, van a estar bien. No, no hay mucha diferencia, quizá algunos tecnicismos por aquí y por allá, pero nada que les vaya a impedir hacer algo que no puedan hacer antes. ¿Ya? Esperar un poquitito entonces, mientras tanto vamos a abrir acá. Perfecto. Vamos a proseguir por ahora entonces. Si alguien tiene algún problema con la instalación, me va diciendo. Cuando terminen de instalarlo, en el explorador de Windows, busquen este programa, el idle, que es la interfaz que vamos a ocupar ahora para hacer los ejercicios, ir explicando ciertas cosas, etcétera, etcétera. Python como un lenguaje interpretado lo van haciendo todo programando línea por línea. Como les dije antes, no es necesario compilar todo un bloque de código antes de poder hacerlo funcionar. Por lo tanto, también es necesario que tengan
esta como consola. Es básicamente una consola de Python que sirve solamente para trabajar con Python. Idle Shell, perfecto. Los que estén acostumbrados a trabajar con líneas de comando y también pueden hacerlo desde una línea de comando, ejecutar Python y es exactamente lo mismo. Un cuadro negro en la pantalla. Quizás sea porque estoy moviendo la Eso, internet. Daniel, es ¿Sí? porque estáis compartiendo de una manera la pantalla y se ven todos los cuadros de zoom, se ponen negro para que no se vean. Entonces quizás, sí, pues eso. Si podemos Ahí. ver todos los de zoom, ahí se ve el cuadrado, ahí, eso, perfecto. Si lo puedes subir para que sea un poquito, perfecto. Perfecto. Entonces, si abro esto, ¿no se ve lo que tengo en pantalla ahora? No, se ve solo la presentación con un cuadro negro. Ya, dame un segundito. Entonces vamos a compartir para que la idea es que puedan ver el idle también. Por ahí. Ahora se ve bien. Sí, ahora se ve Perfecto. bien. Ya. Entonces, esto es lo que ustedes van a ver en el idle cuando lo abren por cuenta propia. Es un shell, o sea, un tipo de estructura para la línea de comando. También lo pueden abrir por línea de comando, como les dije recién. Y como siempre vamos a partir con el clásico Hola Mundo, que como pueden ver, Python, un lenguaje súper sencillo, no es nada más que simplemente escribir la función print, Hola Mundo, y apretar Enter. Es solo eso. Lo mismo si quieren hacer un script. Solamente tienen que ir a archivo, abrir un nuevo código y es exactamente lo mismo. No hay que declarar ninguna función main, no hay declaraciones de variables, no, nada. Solamente hacer un print y un hola mundo. Vamos a guardar. Perfecto. Esa es gran parte de la magia de Python. Para los que están acostumbrados a otros lenguajes de programación, como vamos a ver ahora, no hay declaración de variables, no hay asignación de memoria. Tampoco hay que liberar espacios de memoria cuando se termine de trabajar con algún arreglo, alguna matriz. Todo se trabaja de forma dinámica, al menos que ustedes especifiquen lo contrario. Son varios cambios de arquetipo y prácticas de programación que quizás algunos no están acostumbrados, pero que facilitan mucho el trabajo para poder sacar código rápido, ¿ya? Que es lo que nos importa ahora. Catalina, sí, ok, perfecto, todo bien. Me escriben en el chat más o menos si tienen, mientras sigo, si tienen experiencia con algún otro lenguaje de programación, si es su primera vez, como para tener una idea de más o menos cómo puedo ir avanzando esto. Los tipos de datos en Python, Simplex, puro MATLAB, perfecto. Los tipos de datos en Python son contextuales, o sea, Python va a elegir el tipo de datos que ustedes van a usar dependiendo del contexto que ustedes le dan, al menos que hagan una declaración específica usando, parseando, por decirlo así, los datos de forma directa, ¿ya? Si ustedes vienen al idle y declaran una variable, y le colocan solamente 1, entonces esa variable está guardada como un entero. Si la guardan como 1.0, entonces esta variable pasa a guardarse como un float, un número flotante. Cuando veamos después librerías, vamos a ver también que existe una librería especial para hacer números decimales de forma humana, por decirlo así, que son los decimales que conocemos todos, 1,0, 1,001, etc.
y hace las operaciones y las entrega el resultado dentro de estos resultados. Para los que están acostumbrados a trabajar con puntos flotantes, saben que la precisión de los operadores cuando se trabaja en lenguajes de programación, los números decimales no son decimales reales de por sí, sino que son una aproximación que el computador hace dentro de su lógica operacional. Entonces, los tipos de variables, para los que están acostumbrados, son los mismos que en todos los lenguajes de programación: enteros, decimales, flotantes, perdón, cadenas, strings. No se trabaja con caracteres independientes acá. No se trabaja con caracteres independientes acá. Todo lo que sea carácter es un string. Booleanos, y etcétera, etcétera. Importante también tener en consideración de que como este es un lenguaje orientado a objetos, para los que están acostumbrados a trabajar con lenguajes, por ejemplo, como C, cuando ustedes están asignando algo a una variable, lo que están haciendo es precisamente eso, una asignación de un objeto que es inmutable. Por lo tanto, cuando ustedes quieran hacer, por ejemplo, la típica suma, tienen, por ejemplo, i igual 0, y hacen la operación i más para aumentar en 1 este iterativo, Python no lo permite. Esto es porque el más es un operador y Python no funciona en base a operadores, entre comillas, funciona en base a declaraciones. Ustedes quieren hacer, por ejemplo, que i sea el valor i más una declaración de que quieren hacer una operación suma más el valor 1. Es exactamente lo mismo en este sentido, que igual que todos los otros lenguajes, pero es un cambio de paradigma para los que están acostumbrados a que hay cosas que funcionan de forma distinta en Python. ¿Ya? Este tema de las declaraciones y operadores se los digo ahora porque va a ser importante para un poco más adelante. ¿Ya? Operadores de asignación. Por lo tanto, si quieren hacer de nuevo la operación de aumentar 1, pueden hacerlo de la forma i más igual 1. Y funciona. ¿Ya? Esto es porque están haciendo una nueva asignación. Si alguien no entiende lo que voy diciendo, me va diciendo por el chat y puedo repetir la idea. ¿Ya? Entonces, otra cosa que viene en Python implementada por defecto es la operación con números imaginarios. Si ustedes simplemente declaran una suma de un entero o un real más otro entero y j, eso Python lo reconoce como en su conjunto como un número complejo. ¿Ya? Ahí está. Si se fijan, aquí dice clase. Eso es porque Python, todo lo que ustedes crean en Python es un objeto. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un objeto? Para los que no están acostumbrados, pueden considerarlo por ahora como una variable. ¿Ya? La diferencia entre objeto y variable se va a hacer un poco más evidente más adelante. ¿Ya? Las operaciones básicas de Python partimos por todas las que hay siempre: suma, resta, multiplicación y división. Se respeta el orden de operaciones básicas. Tenemos los típicos errores de aproximación que se produce cuando se trabajan con números flotantes, como pueden ver en los ejemplos que hay en la pantalla. Cuando las divisiones son muy justas, por decirlo así, Python no te muestra la operación del resultado aproximado o con tendencia hacia el infinito, sino que te muestra la aproximación más válida. ¿Ya? Igual que en todos los lenguajes de programación. Algunos otros operadores únicos de Python: el operador doble división, que muestra solamente la parte entera de una división. Por lo tanto, tenemos 11 dividido 2, tenemos la parte entera de 5,5. Y el resto
¿cierto? Que nos da en versión entero el resto de la operación. Este es exactamente el mismo que la operación mod que existe en los lenguajes de programación. Además de eso, tenemos funciones, como por ejemplo la función dipmod, que nos devuelve una tupla, que es una lista inmutable, que se forma, que es formada por el cociente y el resto de la división en las coordenadas x e y, por decirlo así, de la tupla. Dipmod, por ejemplo, ponemos el dividendo, el divisor, y nos entrega el resultado, ¿cierto? Resto 0, resultado 5. Resultado 5, resto 1. Las potencias en Python se declaran con un doble signo de multiplicación. Pueden hacer con exponente decimal, exponente negativo, exponente entero, como ustedes quieran. ¿Ya? También tienen la función power, x, y. Y una tercera variable que si ustedes quieren usar, que en el fondo es el módulo. ¿Ya? Que si no es tan necesario usarlo, pero algunas personas puede que lo quieran usar para álgebra, para, ¿cómo se llama esta cosa? Álgebra lineal y cosas así que quieran trabajar con operaciones, con módulos. ¿Ya? Operación módulo 1, módulo 2, módulo 3, etcétera, etcétera. Para redondear, se usa la función round, donde x es el número que se quiere redondear. Entonces, por ejemplo, vamos a guardar una variable x igual a 1.178. Entonces uso la función round, ingreso a la variable e ingreso hasta qué decimal lo quiero aproximar, como un número entero. Y me entrega el resultado aproximado. Esta función es clásica y es conocida en Python por tener algunos problemas de redondeo con ciertos valores. Y eso es porque Python aproxima basado también en los números que vienen después del operador, por decirlo así. Después hasta donde le pide. Entonces, si ven, por ejemplo, la aproximación de 1.15, nos da 1.1 en vez de 1.2. Eso es porque Python lo ve como 1.150 y lo aproxima hacia abajo en vez de hacia arriba. Un tecnicismo, generalmente uno termina usando la función, o sea, una función propia para poder hacer las aproximaciones, o simplemente ocupa la variable decimal. Para los que están recién aprendiendo a programar, generalmente es mala costumbre acostumbrarse a guardar los resultados con decimal aproximado. Dejan que el computador haga todas las operaciones matemáticas y después, para representar el número y verlo de forma humana, hacen aproximaciones. ¿Ya? Por lo tanto, no es como que esto vaya a ser algo que les vaya a arruinar el resultado de sus cálculos o algo así, ¿ya? Para que no se asusten. Va, ahí sí. Strings. Con strings en Python nos vamos a quedar aquí un poquitito, porque hay varias cosas interesantes que se pueden hacer en Python. Había visto, me parece, gente que había dicho que había trabajado con MATLAB. Aquí en Python los strings también se les puede hacer slicing usando operadores. Vamos a crear un string. Vamos a crear una palabra.
Si se fijan, todo este tiempo para declarar variables simplemente escribo y lo guardo para lo que lo voy a usar básicamente. Como si ahora voy a usar palabra para guardar un string, simplemente voy a escribir palabra y voy a guardar un string. ¿Listo? Hola. Y una segunda palabra. Trabajar con strings en Python es súper sencillo, hasta el punto que a veces uno puede pecar de fácil. Básicamente, la forma en la que ustedes quieran operar con strings es trivial. Si quieren, por ejemplo, escribir, concatenar la palabra hola muchas veces, por ejemplo, es tan simple como escribir la palabra, la multiplicamos por 4 y nos va a mostrar entonces el resultado. Si queremos concatenar dos strings juntos, es tan simple como escribir el signo más. Podemos concatenar sin ninguna variable. Escribiendo directamente los strings dentro de la oración. Perdón. Ahí sí. ¿Cierto? Para los que no están acostumbrados, slicing es cuando nosotros ocupamos los corchetes para recorrer este string de formas personalizadas cuando nos interesa bueno, recorrer este string de formas particulares. Lo que estamos haciendo con slicing, cuando nosotros guardamos, para los que no conocen, cuando nosotros guardamos un string, lo que estamos haciendo en realidad es que estamos guardando un vector donde en cada uno de los espacios, en el espacio 0, el espacio 1, el espacio 2, el espacio 3, se guarda solamente una letra. Por lo tanto, si yo escribo de nuevo, entonces la variable hola mundo, en este caso tengo un arreglo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacios, un arreglo de 10 espacios, donde en el primer espacio está la letra H, en el segundo espacio está la letra O, en el tercer espacio está la letra L, después A, después el carácter espacio, después la letra M, U, etcétera, etcétera, y cuando yo lo imprimo, me muestra directamente el hola mundo. ¿Cierto? Esto, por lo tanto, como es un arreglo, como es un vector, yo lo puedo recorrer. En Python recorremos vectores usando corchetes. ¿Ya? Con corchetes nosotros marcamos el índice, por tanto, si yo quiero ver qué es lo que hay en el primer espacio de este vector, escribo corchete 0. Si quiero ver lo que hay en el tercer espacio de este vector, escribo corchete 2, porque los vectores empiezan desde el 0. En el octavo espacio, etcétera, etcétera. Y si intento pasarme de lo que yo creé, voy a tener un error. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es slicing? El slicing, perdón, el slicing es simplemente una forma de darle formato a este índice que nosotros estamos escribiendo. El primer valor representa el primer valor que a mí me interesa rescatar, o sea, ¿dónde empiezo? ¿Ya? En este caso me interesa, por ejemplo, rescatar la palabra hola del hola mundo. Entonces voy a partir desde el primer carácter, que es el carácter 0. ¿Hasta qué carácter? Como la palabra hola tiene 4 letras, voy a llegar hasta el carácter número 4.
hay un tecnicismo aquí, si se fijan, yo les dije recién que se escriben hasta, por decirlo, se escribe un número antes del valor que queremos de verdad, porque empiezan desde el 0, pero ahora no lo escribimos desde el 0 al 3, sino que desde el 0 al 4. Eso porque él incluye el inicio, pero no incluye el final. ¿Ya? Y el tercer número representa de cuánto en cuánto nos queremos saltar para ver esta operación. Entonces, si yo lo escribo de esta forma, obtengo la palabra hola. Si quiero solamente el espacio, entonces no tengo por qué hacer un tipo de operador extraño. Quiero lo que hay en el quinto espacio. Y si quiero la palabra mundo, entonces lo hago desde 5 hasta 10 de 1 en 1. ¿Cierto? Esto ustedes lo pueden guardar en variables. ¿Cierto? Funciona exactamente como cualquier otro string, cualquier otro lenguaje, con los pequeños tecnicismos de que Python sí permite hacer splicing de strings. ¿Ya? ¿Alguna duda? Si no van entendiendo, me van diciendo. Bueno, vamos a seguir. Aquí tenemos algunas funciones comunes. ABS para calcular el valor absoluto de un número. Máximo para calcular el máximo valor de un conjunto, numérico o string. En caso de string encuentra el término más lejano, por decirlo así, en orden alfabético. Y el mínimo nos calcula el término más temprano en orden alfabético. La suma nos da una suma de valores numéricos. Y la función sorted nos entrega el resultado ordenado de mayor a menor o en orden alfabético en caso de listas de strings. Todo este tema de las listas las vamos a ver un poco más adelante, pero para ver los ejemplos vamos a crear una ahora. ¿Ya? Yo voy a crear una lista, corchete, de strings. Voy a escribir solamente las letras del abecedario, en desorden. ¿Cierto? Esto es una lista de clase lista. Y la vamos entonces, vamos a trabajar algunos de estos operadores para que puedan ver. Obviamente el valor absoluto de una lista de caracteres no se puede hacer. El máximo de la lista, o sea, la letra más lejana, por decirlo así, dentro del orden alfabético sería, la última letra en el orden alfabético sería la letra T. La primera lista, o sea, la primera letra de la lista sería A. Obviamente, suma no se puede hacer, a pesar de que les dije que en Python es tan simple como escribir una suma de strings. Al momento de hacer sum de lista, sum de una variable lista, lo que están haciendo no es A más C más T, etcétera, 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 ¿ya? Para que lo tengan presente. No es un truquillo que puedan usar con Python por lo menos. Y la función sorted que nos entrega la misma lista pero en orden alfabético. Entonces, por el momento, mientras he trabajado con el idle, cuando quiero ver el contenido de una variable, la escribo directamente, ¿cierto? Si yo escribo una variable x es igual a 10 y quiero después ver lo que contiene la variable, escribo solamente x. ¿Ya?
Pero obviamente cuando nosotros estemos trabajando con scripts, con algún bloque de texto, no podemos simplemente hacer declaraciones de la forma x igual 1 y después x. A eso al computador no le sirve de nada. ¿Cierto? No pasa absolutamente nada. No es incorrecto, por decirlo así, para Python, pero no nos sirve. Por lo tanto, igual que en todos los otros lenguajes de programación, tenemos las funciones estándar. Sí. Sí, de nuevo. Tenemos las funciones estándar de in y out, de ingreso y salida de datos. La función input, que nos permite registrar un dato por teclado, similar a las funciones scanf, por ejemplo, de C, o getString o getChar de C también, el otro lenguaje con el que estoy más familiarizado. Y la función print, que funciona tal cual como funcionan básicamente todos los lenguajes, e imprime por pantalla lo que tiene. La función input tiene una característica, una peculiaridad, que nos permite ingresar directamente el texto que nosotros queremos ingresar. No tenemos que hacer, por ejemplo, como se suele hacer en C, que tenemos que hacer un print, por ejemplo, ingrese una variable o un dato. Esto lo vamos a hacer en el script mejor. ¿Cierto? Eso suele hacer print, ingrese un dato. Después hacemos alguna forma de scan, en este caso es input. Y tenemos que ingresar alguna variable o algún formato, ¿cierto? Y después tenemos que ingresar en qué variable lo vamos a guardar, y tenemos que antes declarar la variable en qué lo vamos a guardar, etcétera, etcétera. No. La función input es una función directa. Nosotros guardamos directamente en dónde lo vamos a guardar, ¿cierto? Entonces lo podemos declarar una variable entrada, y entrada va a ser igual a un input. Dentro de este input nosotros podemos poner un string. Y este string va a ser el mensaje que nosotros queremos mostrar por pantalla. ¿Ya? Y nosotros después podemos, por supuesto, mostrar este string u operarlo lo que sea. Por favor, ingreso un dato. Faltó poner el carácter. Ahí sí. 5, y después lo muestro por pantalla. ¿Cómo sabe Python cuando estoy ingresando un número entero, un string, o un número decimal, un número real? La verdad de las cosas es que Python no lo sabe. Python simplemente asume. ¿Ya? Si ustedes declaran entrada como, por ejemplo, yo digo que entrada es igual a un string, ya de lo que sea, y después voy y uso entrada para guardar un input. E ingreso un valor entero. Python va a reemplazar este string por un valor entero que yo acabo de ingresar. Si yo lo escribo con punto, entonces lo va a guardar como flotante. Si ustedes querían guardar el carácter 5, por decirlo así, en vez del número 5, lo que tienen que hacer es hacer el casting directamente dentro de la función, dentro de la variable.
Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero guardar una cadena de carácter o por ejemplo, el precio de algo y lo quiero guardar con un valor, con un punto, y lo quiero guardar como un string. Entonces, lo que ustedes hagan, lo que tienen que hacer sería declarar una variable donde van a guardar el dato, escriben la función input, el prompt, o sea, o el mensaje que quieran ver por pantalla, y luego todo esto ustedes lo tienen que declarar como un string. Esto no lo vimos con mucho detalle en un principio, porque este curso lo estamos haciendo bajo la suposición que ustedes ya tienen cierto trabajo con algunos otros lenguajes o tienen ciertas nociones de programación, ¿ya? Por lo tanto, lo presento aquí como el tecnicismo de Python. O sea, si ustedes quieren guardar un dato y no es claro o no es obvio qué tipo de datos ustedes quieren directamente por cómo lo ingresan, y si quieren asegurarse que no tengan ninguna duda, es una buena práctica colocar el input dentro del tipo de datos que ustedes quieren guardar para evitar cualquier tipo de problema más adelante. Python nos facilita mucho el trabajo para hacer ciertas operaciones rutinarias a las que estamos acostumbrados. Después, cuando veamos listas y podemos recorrerlas, etcétera, etcétera, vamos a ver que hay ciertas operaciones que no se pueden hacer cuando el tipo de dato es de cierta característica, ¿ya? Python es un lenguaje que es bastante flexible porque todas esas flexibilidades están implementadas de base. No es porque tampoco sea por arte de magia. Hay mucha gente que piensa que Python funciona por arte de magia cuando nosotros hacemos declaraciones, no tenemos que preocuparnos de la memoria ni nada, ¿ya? Pero así como hace muchas cosas por arte de magia, es porque está haciendo muchas suposiciones. Y si nosotros dejamos que Python haga todas las suposiciones que quiere, puede ser que más adelante nos encontremos con problemas. Así que cuando tengan que ingresar algún dato, es buena costumbre siempre guardarlo como el tipo de dato que ustedes quieren usar a futuro, ¿ya? Para que lo tengan presente. También vamos a ver esta pequeña peculiaridad de la función print. En Python se puede hacer lo que se les llaman las cadenas o los string F, ¿ya? Si se acuerdan de C, para los que han programado en C, cuando nosotros queremos hacer un print, la función que generalmente podemos usar es printf para darle algún formato. Cuando nosotros queremos dar formato o ingresar variables dentro del print, hay formas mucho más prácticas, obviamente, que simplemente hacer varios prints, un print para un string, o hacer un print de un string más una variable, más otro string. La verdad de las cosas es que esto se ve feo y no es muy óptimo tampoco ni nada. Hay una cosa que mientras estén, cuando vayan después a seguir estudiando Python y vayan a intentar solucionar problemas específicos, a los programadores dedicados de Python les gustan mucho las cosas que se hacen de forma pitagónica, como le suelen llamar ellos. Entonces, una forma pitagónica de poder escribir strings con variables dentro de Python es usar lo que son las cadenas F, ¿ya? Cuando viene una letra antes de las comillas que definen un string, le están dando una instrucción a esas comillas. En el caso de la letra F es un texto con formato, ¿ya? Si ocupan la R, entonces es un texto que tiene ciertas restricciones y ciertas condiciones de expresiones regulares, ¿ya? Entre otras. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora va a ser un string F, a diferencia de, como dije, podría ser un string R
o un string común. Vamos a hacer un string f. La gracia del string f es que nos permite ingresar variables directamente guardando, usando los corchetes y el nombre de la variable que queremos usar dentro del string. Entonces, si queremos usar lo que hay dentro del contenido de la variable var, simplemente escribimos var. Y nos imprime entonces el contenido de la variable dentro del string. ¿Ya? Esto lo podemos entonces nosotros ir mezclando para poder guardar ciertas cosas, hacer ciertos programitas. Entonces, o guardar un nombre, que va a ser un string de un input. Va a decir, ingrese su nombre. Vamos a usar el carácter de nueva línea. ¿Alguien nuevo no sabe lo que es este carácter? ¿O no lo entiende? Recuerden, cualquier cosa que no vayan entendiendo, lo vamos revisando. De hecho, había salto de línea, exacto. Escribí sting. Ahí sí. Si se hace el cast entero y se ingresa el string, veamos qué es lo que pasa. Hay conversiones que Python va a asumir y va a aceptarlas. Por ejemplo, si ingresas un entero, claro. Efectivamente. Hay cosas que no se pueden hacer tan bien aquí en Python, como por ejemplo lo que se suele hacer en C si queremos saber, por ejemplo, el número, el código en ASCII de un carácter, no se puede hacer así tampoco como por arte de magia. O sea, por lo tanto, no pueden trabajar con string directamente como si fueran enteros. ¿Ya? Entonces, vamos a mostrarlo igual aquí por pantalla para que puedan ver. Entonces, vamos a declarar una variable. No me estaba mostrando los anuncios del chat. Ahí sí. Voy a dejarlo aquí al lado. Entonces vamos a guardar un int. La segunda ventana. Esta ventana es un script. La gracia de esto es que aquí yo puedo escribir muchas líneas. Otro input. ¿Cierto? ¿Cierto? Un print. Y no sé, y alguna operación matemática. Y imprimir eso también. ¿Ya? La gracia de esto es que al ser un script, lo que yo hago es que después lo ejecuto y me realiza todas las operaciones de corrido, uno detrás de otro. Esto es lo más parecido, y de hecho es lo que se hace cuando se dice lo que es programar en Python. ¿Ya? Entonces, su nombre, Daniel, bueno, esto, lo dejé en medio del ejemplo, así que hace basura, pero es para explicar qué es lo que funciona. Entonces esto yo lo ejecuto y lo que hace Python es que va línea por línea y me va diciendo, ok, primera instrucción,
la cumple, viene la segunda instrucción, la cumple, tercera instrucción, la cumple, etcétera, etcétera, etcétera. Si tienen un error muy adelante en su código, por ejemplo, en este caso imprimir una variable que no existe, si se fijan, el programa se ejecuta igual. Y no es hasta que llega a la línea en la que tengo ese error, en la que Python colapsa y dice, no, aquí no puedo seguir. ¿Cómo abrirlo? Vienes acá donde dice archivo, file, nuevo archivo. Esto es un archivo, es un bloque de texto, ¿ya? Si tienes algún editor de texto favorito, algunos lo usan Sublime, otros usan Visual Studio, etcétera, etcétera, o puedes hacerlo simplemente con el editor de Python. Como es un archivo de texto, perfecto. Tienes que guardarlo antes de poder ejecutarlo, ¿ya? Entonces, lo que estábamos viendo acá, entonces tengo una variable, un entero, un input, ¿cierto? Y escribimos hola, y vamos a tener un error, porque lo que estamos ingresando no es un entero, ¿ya? Bueno. Y perfecto. ¿Alguna otra duda respecto a cómo funcionan los string, los print y los input? Un momento, vamos a seguir entonces. Pasamos entonces ya a los condicionales. Y aquí es cuando se empieza a hacer importante lo que les había dicho en un principio, que Python es un lenguaje indentado, ¿ya? Más que simplemente por buenas prácticas, es una cosa necesaria para que los programas funcionen, ¿ya? Cuando ustedes usan el IDE y hacen, por ejemplo, un if, voy a guardar una variable a, ¿cierto? Y si yo digo si a es mayor a 5, 2 puntos, esa es la sintaxis. ¿Cómo hago para ejecutarlo de la nueva ventana? Primero lo guardas y después con F5 o vienes acá a run, correr módulo. No lo voy a ejecutar ahora para no ir perdiendo lo que estamos haciendo acá. Perfecto. Entonces, la sintaxis, como estaba diciendo. La sintaxis es if, condición, 2 puntos, espacio, o sea, enter, perdón, y después del enter, lo que ustedes vayan a ingresar y que sea dentro del if, tiene que venir indentado, o sea, con un tab de espacio entre la línea y el código. Entre el inicio del texto y el código, perdón. Entonces, si A, entonces print, sencillo, A es mayor a 5. Faltó ahí sí. ¿Cierto? Cuando yo aprieto Enter, sigo dentro de la condición if. Esta es una gracia de trabajar con el shell. Por lo tanto, y voy a escribir otra cosa. Print, gracias por usar mi programa. ¿No? Y así hasta que yo apriete Enter 2 veces seguidas, y así salgo del ciclo y Python lo ejecuta. ¿Ya? ¿Cómo se ve esto dentro de un script? Lo mismo. If, la condicional sí, condición, A es mayor a 5, 2 puntos, Enter. El editor de Python lo hace automáticamente, pero si se fijan, se deja un espacio
dentro de lo que yo ejecuto, dentro de lo que yo abro, por decirlo así, la condicional if, y el texto que va a ir dentro de esta condicional. Todo lo que vaya dentro de este espacio viene indentado. Y es lo que Python va a considerar que es parte del script. Si yo borro este espacio, entonces voy a escribir instrucciones. Instrucción número 1. Instrucción número 2. Y borro esto. Instrucción número 3. Entonces, solamente la instrucción número 1 y la instrucción número 2 están dentro del if. La instrucción número 3 está fuera. ¿Ya? Ahí mismo también. Y si quiero inscribir la instrucción número 3 dentro de la condición if, tengo que ponerla dentro del indentado. Los indentados son anidados también. Si quiero hacer un if dentro de otro if, tengo que volver a repetir la condición. If, ya entonces ahora si A es mayor a 7, otro indentado para hacer mi tercera instrucción. ¿Ya? Con esto tienen que tener cuidado. Si están haciendo scripts de Python, ya están teniendo sus primeros bloques de código largo, por decirlo así. Le pasa a mucha gente que tiene problemas o que viene de otros lenguajes que están acostumbrados a hacer los indentados como un tema de buenas costumbres o por un tema estético. ¿Ya? Aquí tienen que acostumbrarse a hacerlo porque si no sus programas no van a funcionar como ustedes quieren que funcione. ¿Ya? Lo he visto muchas veces con gente que está aprendiendo backend y está solamente acostumbrado a trabajar, por ejemplo, con HTML y CSS, que no usan los indentados de forma correcta y los programas se les caen mucho o le entregan cosas que no tienen nada que ver y no funcionan como quieren. ¿Ya? Súper importante que se acuerden de esto siempre. ¿Ya? También nos va a servir para darle formato a ciertas cosas. Vamos a borrar esto. Entonces vamos a ir haciendo un pequeño programita clásico que siempre se hace como ejercicio en las técnicas de programación. Vamos a guardar un número n, que va a ser un número entero. Lo vamos a recibir como un input. Valor. Y vamos a ver que nos muestre por pantalla si el número es mayor o igual a 5, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, no lo hice con script. Lo siento. Ahí sí. Ya. Entonces, si n es menor a 5, entonces, un print y escribimos, vamos a hacer de hecho un string f, corchete, a ver qué es lo que pasa, es menor a 5. Si queremos hacer la típica función else, if, etcétera, etcétera, si se fijan tenemos que borrar el indentado y lo hacemos pegado a la misma línea que el if original. ¿Ya? Por lo tanto venimos acá, borramos esto, el espacio, escribimos, si queremos hacer un else if, escribimos elif, para revisar la segunda condición. No escribí la condición. N es mayor a 5.
Entonces escribimos mayor a 5. Y por último, la función else para todo lo demás. Vamos a escribir es 5. Ejecutar esto, entonces a ver qué es lo que pasa. Me faltó de nuevo salto de línea. Es un valor, vamos a ingresar el valor 1. 1 es menor a 5. Aquí, por ejemplo, pueden ver que Python hace la suposición. Si le están pidiendo que impriman un número entero, entonces Python simplemente dice, ah, perfecto, que seguramente lo que quiere es mostrar un string que muestre el número entero. En vez de hacer una conversión de cuál sería el carácter en ASCII de este valor entero, simplemente dice, seguramente quiere imprimir el valor dentro de del string, y lo hace. Entonces vamos a ejecutarlo de nuevo, ejecutamos el número 10, es mayor a 5, y si ingresamos 5, es 5, perfecto, ¿cierto? Nada del otro mundo. Más que nada esto es para que vean cómo funciona la sintaxis de la condicional if en Python. Entonces, para repasar, if, condición, dos puntos, la siguiente línea, la condición tiene que ser indentado, todo lo que esté indentado dentro de a un espacio del if va a ser parte de la misma condicional. Si quieren anidar un if dentro de otro, entonces tienen que volver a dejar el espacio con referencia a este nuevo if, ¿cierto? Si quieren volver a usar el if original, vuelven a hacer al espacio, a un indentado de espacio del primer if, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Las condiciones las otras condiciones del if, el else y el else if, se hacen dentro de la misma línea del if original y también tienen la condición de el if, condición, dos puntos, indentado, instrucción, else, dos puntos, indentado, instrucción. ¿Ya? Eso es el if en Python. ¿Ya? El while funciona igual que los otros lenguajes, al igual que en Python con su estructura, al igual que, perdón, que el if con su estructura indentada. Nosotros hacemos while, condición, mientras, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer un a igual a 0. Mientras a sea menor a n, el valor que vamos a ingresar por teclado, dos puntos, enter, indentado. Exactamente lo mismo. Todo lo que veía dentro de un espacio de indentación después del while va a estar dentro del while, y todo lo que vaya pegado a la misma línea del while va a estar fuera del while. Entonces, mientras a sea menor a n, vamos a hacer un print. Y vamos a poner un string f y va a decir, esta es la iteración a. Y vamos en principio, vamos a hacer un más igual 1. O sea, a A le vamos a sumar 1. Esto es el equivalente al I++ de otros lenguajes, o al A++ en este caso. ¿Ya?
Esto lo vamos a ejecutar. Ingreso un valor hasta esto aquí, hasta el valor 5, y tenemos entonces iteración 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cierto? ¿Alguna duda sobre cómo funciona el while? Es exactamente igual que en todos los otros lenguajes. Tener consideración, ¿cierto? Siempre, para los que no están acostumbrados, es importante saber si, es importante tener presente si van a hacer esto desde, o sea, hasta el número n, hasta incluyéndolo, etcétera, 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 para no quedarse atrapados en programas infinitos o que se ejecutan más de una vez o menos de una vez de lo que ustedes quieren. ¿Ya? No. No. La sentencia se cierra cuando dejas de hacer el indentado. ¿Ya? Por ejemplo, tengo el while, tengo estas dos líneas indentadas a un espacio del while. Si estás en un bucle infinito es porque cometiste un error de programación. Por ejemplo, vamos a hacer un ligero cambio en esto. Vamos a hacer algo parecido a lo que estábamos haciendo delante y vamos a decir n menor a 5. Entonces, por lo tanto, mientras n sea menor a 5, voy a sumarle 1 a A, se va a seguir haciendo esto, tengo creado el A, le va a sumar 1 a A y me va a mostrar en qué iteración estamos, ¿cierto? Y lo voy a ejecutar. Entonces, por lo tanto, si yo, por ejemplo, ahora escribo el valor 1, 1 es menor a 5 y esa condición es siempre verdad y siempre se va a cumplir. Por lo tanto, el programa se va a quedar atrapado y siempre va a seguir aumentando en 1 porque básicamente el programa viene, 1 es menor a 5, sí, perfecto, voy a sumarle 1 a y voy a mostrarte, esta es la iteración A. Termina, vuelve al principio del bucle, vuelve a comprobar, 1 es menor a 5, sí, entonces lo voy a hacer de nuevo. Lo repite, le suma 1 a, te muestra cuánto vale A, y repite. 1 sigue siendo menor a 5, por supuesto. Y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. ¿Cómo cancelan esto? Con la misma instrucción de consola, control C, y hacen el cerrado forzoso por teclado. ¿Ya? Pero generalmente si se encuentran en un bucle infinito es porque hay un pequeño error en su lógica. Entonces, por ejemplo, ustedes ahora vendrían a este programa y dijeron, esto no hace lo que yo quería hacer. Entonces, no, lo que yo quería hacer era que me mostrara el número de iteración en el que estoy. Pero el número que estoy inventando es A, y lo quiero que haga hasta el número que yo ingreso por teclado. Entonces, de A hasta N. ¿Ya? Entonces, hasta el valor 10, y lo hace 10 veces, ¿cierto? Lo que le estaba diciendo a Jaime, sí, sentencias tampoco, no es necesario hacer punto y coma para los que están acostumbrados a otros lenguajes, a MATLAB o C. No se hace punto y coma, no se hace dos puntos se ocupa para marcar el inicio de una sentencia. No se cierran los while con paréntesis, no se hacen end, no se hace en while, no se hace, para los que están acostumbrados a trabajar con Linux, no se hace if, fi, nada. ¿Ya? Lo único que manda en Python es el indentado. ¿Ya? Si yo escribo esto y después escribo un print, estoy fuera del while. La única diferencia entre estas dos líneas es que simplemente esta no tiene el espacio en un principio. ¿Ya? Y lo mismo, si yo ahora escribo un indentado y escribo otra cosa, estoy en el bucle y yo ejecuto esto, me tira un error inmediatamente. Porque hay un indentado donde no debería haber un indentado. ¿Ya? Es más que simplemente para darle buen formato y tener bonito código. ¿Ya? Es una estructura esencialmente funcional de Python. ¿Ya?
súper importante. Hay gente a la que le gusta y encuentra que es mejor que no tengan que cerrar sentencia ni tengan que declarar con cualquier IDE. Sí, hay IDEs que vienen con interpretadores implementados y otros que necesitan algún tipo de plugin o algo así. Ahora, hay un detalle, que esta es la forma más básica de trabajar con Python y hay formas mucho más interactivas, mucho más dinámicas que vamos a ver más adelante en uno de los cursos posteriores. Python tiene un sistema muy interesante que es el sistema de lo que se llama de notebooks, en el que ustedes pueden tener bloques de código independientes dentro de un mismo texto que se ejecutan de forma independiente, cada uno con sus propias librerías y cada uno con sus propias cosas. Necesitamos tener más conocimiento de cómo funciona el sistema de librerías y clases de Python para que funcione, o sea, para entenderlo y poder usarlo bien, pero después se van a dar cuenta que el idle y el idle y el editor de texto de script de Python probablemente va a ser lo que menos van a usar. ¿Cómo limpio el shell? Excelente pregunta. No sé si está la función clear dentro de Python. Me parece mucho que no. No. Una pregunta que jamás esperé que me fueran a hacer, la verdad, las cosas. No sé cómo se limpia el, el shell. ¿Ya? Vamos a pasar al siguiente código. Perdón, a la siguiente función. ¿Ya? Vamos a ver una pequeña función particular, la función range, que nos permite hacer algo muy parecido a lo que estábamos haciendo con el slicing. El formato es parecido, inicio, fin y salto. Vamos a verlo en un pequeño como paréntesis, por decirlo así, porque vamos a ver después cómo funciona la función for en Python, que funciona un poco distinto a cómo funciona en el resto de los lenguajes. ¿Ya? Entonces, la función range nos entrega, si yo lo ingreso solamente con un valor, nos entrega un rango de números entre 0 y 10. Ahora, si se fijan, esto no me muestra nada. O sea, yo le digo range 10 y el Python me dice, perfecto, tienes un rango entre 0 y 10. Y bueno, pero a mí eso no me dice nada, ¿cierto? Y muéstramelo, por favor. Vamos a crear una variable, a es igual, ¿cierto? Ok, entonces muéstramelo. Y Python te dice, perfecto, tienes un rango entre 0 y 10. ¿Y por qué no? ¿Por qué no simplemente me muestra los números? ¿Qué tipo de dato es range? Eso es porque lo que habíamos visto en un principio, Python es un lenguaje orientado a objetos. Range es un tipo de clase particular, ¿ya? Es lo que Python le gusta llamar lo que son los iterativos. Hay muchos iterativos y hay muchas formas de recorrer un iterativo. Entonces tenemos funciones o operadores o sentencias que están hechas para declarar iterativos y funciones y sentencias que están hechas para recorrer iterativos. ¿Ya? Entonces, lo que estoy haciendo yo con la función range es declarar un iterativo. Estoy creando un iterativo. Un iterativo es un concepto, por decirlo así, un valor, no un valor numérico real, sino que una sentencia, una expresión que le dice a Python que cuando recorras este objeto, lo recorras de esta forma y me entregues estos valores. ¿Ya? ¿Y cómo lo recorro entonces? Entonces, ahora que tengo, voy a poder declararlo en algo que yo sí pueda leer. Por ejemplo, una lista. Este list es lo mismo que cuando hacemos el cast por entero, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón. Ahora sí, esto es lo que nosotros queríamos ver. Por lo tanto, tenemos esta dinámica en Python que lo van a ver bastante cuando empiecen a hacer sus programas. El crear un iterativo y el recorrer un iterativo. ¿Cierto? A
va a ser igual a un objeto range, desde, por ejemplo, desde 1 hasta, hasta 10, por lo tanto lo dejo hasta 11 porque el 11 no se incluye, saltándose de 1 en 1. Perfecto, ok, perfecto, tienes un rango entre 1 y 11. Para usarlo, ya tengo que empezar a declararlo, por ejemplo, mostrarme esto en forma de lista, o lo que va a ser más interesante ahora, precisamente lo que dice Bastián. La sentencia for es, a diferencia de otros lenguajes de programación, que es simplemente otra forma, por ejemplo, de escribir un while, otra forma de recorrer, de hacer un ciclo iterativo para repetirlo cierta cantidad de veces. Lo que hace el for en Python es recorrer un iterativo. Entonces, range es un iterativo. Y por lo tanto, como es un iterativo, yo lo puedo recorrer. ¿Cierto? Por lo tanto, si yo hago, por ejemplo, for un elemento in una sentencia, dentro de Python, similar, pero, por ejemplo, is también es otra sentencia. In es una sentencia de existencia, is es una sentencia de igualdad. Entonces, for elemento in a, vamos a hacer un print elemento. Doble enter. ¿Qué es lo que está haciendo Python? Python está diciendo, está ingresando a cada elemento del iterativo uno por uno, a cada variable lo está asignando a la variable elemento. Entonces el primer elemento de A lo está agregando a la variable elemento, ejecuta el bloque de código, vuelve al ciclo for, pasa al siguiente elemento dentro de A, que sería el número 2, lo guarda dentro del elemento, ejecutamos la sentencia, volvemos, avanzamos al siguiente elemento de A, que sería el elemento número 3, lo guarda dentro del elemento, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto ustedes lo pueden hacer con todo. ¿Ya? Si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a ver listas ahora inmediatamente, tenemos una lista de palabras, ¿cierto? Tenemos una lista y yo digo for palabra in lista, dos puntos, e imprimo esa palabra, me va a imprimir cada una de estas palabras. ¿Ya? For es una de las sentencias que más van a usar dentro de Python, más que el while, la verdad. Porque todo lo que, la mayoría de las cosas que ustedes vayan a hacer en Python las van a declarar en forma de estructuras como listas, como diccionarios, etcétera, 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 y van a tener que recorrerlos. For es una de las formas más cómodas de hacerlo porque no tienen que preocuparse por nada. Y hay muchas funciones que están implementadas de forma nativa en Python que les permite operar estos recorridos eh, de forma muy, muy completa, muy precisa para lo que ustedes quieren hacer. True y false en el ciclo while generan como se suele hacer en todos los lenguajes. Ustedes pueden crear una variable no me acuerdo cómo se escribía la constante, la true en Python. No se suele usar mucho. Ahí sí. Ustedes crean una variable true, hacen el while. Vamos a hacerlo dentro del script mejor para que se pueda ver bien. Entonces, vamos a hacer una condición true. Hacemos el while.
hay dos formas de trabajarlo. De hecho, esto es un tecnicismo que lo voy a comprobar ahora, porque no me acuerdo si funciona así dentro de Python 3 o Python 2, que es el tema de la condición is. Así como nosotros acabamos de ver el in para el for, que es una condición de existencia, existe también una condicional de igualdad. ¿Ya? Lo vamos a comprobar ahora. Entonces, me parece que esto es innecesario, que para Python solamente es necesario hacer simplemente is condición, o sea, while condición, pero vamos a verlo por temas para ver el tecnicismo. Mientras la condición sea verdad, vamos a hacer un valor a igual a 0, vamos a sumarle 1, y vamos a hacer un if. Si a es menor o mayor, menor a 7, por ejemplo, 2 puntos, otro indentado, entonces condición es igual a false. Adiós indentado, adiós indentado. Vamos a ver qué pasa con esto. No hice ningún print, no hice nada. Vamos a hacer cumplir la condición. Y vamos a hacer un print. No es lo mismo, porque si ustedes hacen un break, ustedes rompen la sentencia en ese momento y terminan ahí el bucle. Mientras que si ustedes hacen un cambio, por ejemplo, usar condición igual false, de todas formas va a terminar todo lo que queda de código y cuando intente ejecutarlo de nuevo, debería salirse. Ahí está, ¿ven? Cumplir la condición y salir del bucle. Entonces si yo hago un break, simplemente sale del bucle, nunca cumplió la condición, porque nunca alcanzó a llegar a este bloque de texto. ¿Se entiende? Solo salta y sigue, sí. Bueno, ¿ese era que era skip? No era skip. Continue, precisamente. No, es continue. Este is lo vamos a ver después de nuevo a futuro, muy a futuro, cuando veamos ya Django, casi al final del curso. Lo vamos a ver porque hay muchos tecnicismos que se pueden usar respecto a is cuando ustedes importen variables, hagan por ejemplo sus peticiones, sus posts, etcétera, etcétera, y vengan variables vacías. Hay una diferencia muy clara y que tienen que tener muy clara entre usar el if y usar el in. ¿Ya? Entonces, me parece que esto también debería funcionar. Precisamente. ¿Ya? Pero claro, así es como se relaciona el true y el false con ¿cómo se llama esta cosa? El true y el false con el while. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué es lo que estábamos viendo? Lo de los iterativos. ¿Quedó claro el tema del range en particular y la función for? Perfecto. Entonces,
Para terminar, vamos a ver los tipos de conjuntos que tiene, lo siento, los tipos de conjuntos que tiene Python, ¿ya? Listas, tuplas, conjuntos, diccionarios. Son las más básicas para los que están estudiando y tienen clases de estructura de datos, o han tenido clases de estructura de datos, cuando quieren ver cosas como, por ejemplo, colas y colas y pilas, etcétera, etcétera, son distintas implementaciones que ustedes van a hacer en las listas. ¿Por qué? Porque tenemos entonces en Python una lista que se declara con corchetes. Tenemos diccionarios o sets, es la palabra, vamos mejor declararlo como sets. Set o conjuntos, mejor, en español. Un conjunto que se declara con llaves. Un conjunto, además, puede ser un diccionario. Por definición, un diccionario es un conjunto. Tenemos listas, conjuntos, tuplas, que se declaran con paréntesis. Y estos son los mayores, las tres grandes conjuntos de grupos de datos en Python, ¿cierto? Listas, conjuntos y tuplas. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Las listas son mutables. Podemos quitarle elementos, podemos sacarle elementos, podemos recorrerla como nosotros queramos, etcétera, etcétera, etcétera. Una lista se recorre usando índices, ¿ya? Índices numéricos me refiero, y puede almacenar cualquier tipo de datos, incluyendo otras listas. Un conjunto es una lista de objetos únicos, ¿ya? Es exactamente igual que una lista, con la diferencia que los elementos repetidos se eliminan, ¿ya? Solamente podemos tener, por ejemplo, vamos a ver los ejemplos inmediatamente, pero me interesa que los expliquemos así a la rápida primero, para que entiendan las diferencias superficiales. Lista, por lo tanto, dinámica, elementos repetidos, cualquier cantidad de elementos, cualquier tipo de elemento. Conjunto, solamente elementos únicos, ¿ya? Y permite ocupar llaves o claves, lo que son strings, para identificar los índices, ¿ya? Y tuplas es exactamente lo mismo que una lista, pero es inmutable. Una vez que yo creo una tupla, no puedo hacerle un append, no puedo quitarle elementos, no puedo agregarle elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Habíamos visto antes, mencionado antes el concepto de tupla, cuando vimos el tema de la operación, el divmod, la operación que nos entregaba la división y el resultado de la división y el resto dentro de una tupla, o sea, dentro de un conjunto de números inmutable, ¿ya? ¿Por qué me interesa que veamos esto primero y después cómo funciona cada uno? Porque hay muchos tecnicismos con las listas, conjuntos y tuplas, ¿ya? Son los tipos de elementos más frecuentes que van a usar para trabajar, y al mismo tiempo son los que les van a dar más problemas, porque hay muchas condiciones y muchas peculiaridades dentro de estas, ¿ya? Especialmente para los que están acostumbrados a trabajar en otros lenguajes de programación. Vamos a resolver uno de los principales problemas que se suelen encontrar la gente que está aprendiendo Python en particular, ¿ya? Para crear una lista, yo puedo hacerlo de dos formas, ¿cierto? Puedo simplemente crear un elemento lista, y lo declaro con corchetes, ¿cierto? Y tengo, por ejemplo, una variable, ¿cierto? Y hago lista.append y el objeto que quiero agregar, ¿ya? Primer tecnicismo para la gente que no ha trabajado antes con el lenguaje orientado a objetos.
El punto es un método, ¿ya? Es básicamente como una función que es exclusiva para este elemento, ¿ya? Entonces yo tengo la lista, y a esta lista le quiero aplicar una función, que va a ser una función append, y lo que hace la función append es agregarme al final de la lista el objeto que yo quiero, yo quiero agregar, ¿cierto? Entonces tengo una lista, tenía una lista vacía, le hice un append a, por lo tanto agregué el elemento a, hola, a la lista, y ahora quiero agregar el elemento mundo. Entonces hago lista de nuevo, append b. Listo. Y ahora tengo el elemento hola mundo. ¿Ya? Las listas, igual que los strings, se pueden operar de forma directa. Si quiero multiplicar este string, entonces tengo que hacer lista por la cantidad de veces que lo quiero multiplicar, y me va a repetir hola mundo, hola mundo, hola mundo, hola mundo, hola mundo 5 veces. ¿Ya? No puedo dividir listas. ¿Ya? No es una operación que la división no es una operación que lo permita. Lista, append. No. Sí, exactamente. Solamente un argumento. Lo que sí puedes hacer es ingresar una tupla A y B. ¿Ya? Eso sí se puede hacer. ¿Ya? En el fondo aquí no estás agregando A y B de forma secuencial, sino que estás agregando un elemento que consiste en la tupla A, B. Y está ahí, ¿cierto? Tenemos un elemento número 1, hola, el elemento número 2, mundo, y el elemento número 3, que es la tupla, hola, mundo. ¿Se entiende? Entonces yo hago lista, el elemento 2, y me entrega la tupla hola, mundo. ¿Ya? Una tupla dentro de una lista, precisamente. Vamos a hacer una lista de números. ¿Ya? Que este es el que yo les digo que es el error clásico de que la gente comete con Python. El primer elemento sería 0, exactamente. Otra cosa también que lo voy a dejar en claro inmediatamente. Aquí nosotros usamos corchetes para recorrer la lista. La verdad de las cosas es que nosotros usamos corchetes para recorrer todo. ¿Ya? No es que estemos usando corchete porque queremos recorrer exclusivamente esto que es una lista que se declara con corchete. Si queremos recorrer después un diccionario, queremos saber la llave de un diccionario, o sea, el contenido de un diccionario dado la llave, perdón, también ocupamos corchetes, lo que vamos a ver enseguida. ¿Ya? Entonces voy a crear una secuencia de números, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y voy a crear una variable de respaldo. ¿Ya? Que va a ser igual a secuencia, porque estoy haciendo un programa y quiero trabajar con secuencia, quiero hacer unas operaciones sobre estos números, pero quiero también guardar el original porque me sirve para hacer algo más a futuro, ¿cierto? O quiero hacer muchas operaciones con este número que yo ingresé, por ejemplo, ¿cierto? Entonces tengo una secuencia de datos y tengo este respaldo donde voy a guardar esta secuencia. Por lo tanto, tengo respaldo, secuencia, ¿cierto? Y entonces vamos a hacer una pequeña operación. Vamos a usar el ciclo for por cada elemento i en la secuencia, dos puntos. Vamos a hacerlo de otra forma, de hecho. Precisamente, eso mismo lo que dice Johans es lo que quiero aclarar. Apunta al espacio de memoria de sentencia. Por lo tanto, cuando yo haga una modificación a secuencia, voy a explicar inmediatamente lo que voy a hacer. Entonces, secuencia es igual a... ahí sí. Ya, inmediatamente le explico lo que acabo de hacer acá. Entonces, lo que hice fue multiplicar cada elemento dentro de mi secuencia por 2. Va, no pasó.
Ah, sí, es porque hice una nueva declaración. Lo siento, justo ahora no me funcionó el ejemplo. Me adelanté. Hice lo que tenía que hacer. Pero bueno, cuando ustedes modifican, eh, cuando ustedes hacen una asignación directa, cuando hacen una modificación directa a una lista, por alguna razón no lo está haciendo. No me acordaba cuál era mi ejemplo evidente. Pero ya tienen que tener cuidado cuando hacen las declaraciones de Python, cuando declaran una lista, ¿ya? Y hacen una modificación en el original, ahí sí, no se guarda en el original, ¿ya? De hecho, creo que no lo hice bien de todas formas. Vamos a hacer de nuevo. ¿Ya? Quiero recordar esto que aquí puede ser que tengamos una pequeña diferencia de concepto. Ya, perfecto. Me equivoqué de nuevo. Entonces, secuencia. El tercer elemento, el cuarto elemento, perdón, lo vamos a convertir a 10. Pucha. Precisamente, esto era lo que quería ver. Este era el ejemplo. ¿Por qué lo quería ver así? Porque lo que se suele hacer es que lo que suele hacer la gente que está recién entrando con Python, suele hacer, por ejemplo, un ciclo for, elemento, en un rango, en el ejemplo 10, porque lo hacen directamente de como lo harían en otros lenguajes. Entonces, pues, hacen por cada elemento dentro de un rango 10, de hecho sería rango 5 mejor, cada elemento dentro de rango 5, el elemento, la secuencia en el elemento es igual a un valor, por ejemplo, a 50. ¿Cierto? La secuencia del elemento es igual a 50. Y yo hago esta modificación y después mi respaldo queda exactamente igual. ¿Ya? Este era el ejemplo que les quería mostrar. ¿Ya? No sé si esto es lo que tú te refieres con copia, Johans. Cuando nosotros hacemos una asignación directa de una variable que apunta a una lista, por ejemplo, lo que está haciendo es apuntar, es como una redirección, ¿ya? Exactamente la misma variable, exactamente el mismo espacio de memoria, ¿ya? Por tanto, si yo modifico el original o modifico el respaldo, en realidad son el sobrenombre uno del otro, son exactamente lo mismo, solamente tienen distinto nombre. La variable es solamente un nombre. Si quieren hacer un cambio de verdad, lo que tienen que hacer es crear o una copia, usando por ejemplo respaldo, usando el método copy, ¿ya? Entonces ahora yo puedo decir secuencia
el respaldo antes no se cambiaba. No, precisamente no son copias. Si quieres hacer una copia, tienes que hacerlo de forma específica. ¿Ya? Eso fue un error de mi parte. ¿Cierto? Ahora precisamente están distintos. Es un puntero, exactamente. ¿Ya? Eso es súper importante. Lo que tienen que hacer es una reasignación. ¿Ya? Lo que hice en un principio, que lo que había dicho que me adelantaba, es una reasignación. Y es otra de las gracias que nosotros podemos hacer, que podemos hacer con el for. ¿Ya? Este es un truco de Python que también lo van a usar harto y quiero verlo ahora. Por ejemplo, si ustedes tienen una lista de valores, ¿cierto? Lo mismo, vamos a hacer la misma lista en un principio. ¿Ya? Y supongamos que quieren hacer otra lista. ¿Ya? Una lista número 2. Que contenga el doble de estos números. ¿Ya? O sea, me refiero al doble, el valor duplicado de estos números, no el doble de cantidad. ¿Ya? Lo que voy a hacer es una reasignación. Si se fijan, lo que hice arriba es declarar, abrir corchete, declarar los valores, y con eso yo creo una lista con estos valores. Entonces voy a hacer una lista 2, y voy a hacer una reasignación, donde voy a declarar una lista de nuevo con estos corchetes, y voy a hacer esta sintaxis. La operación que quiero hacer sobre la lista, primero, repito, primero la operación que quiero hacer sobre la lista, en este caso el elemento, por 2, y después nuestra sentencia for. For, elemento, el nombre de la variable que quiero rescatar de esta lista, in lista. ¿Ya? Perdón. Y ahí está inmediatamente hecha la operación. ¿Ya? Para que se acostumbren, o en realidad no se acostumbren, a hacer, por ejemplo, for elemento in lista, dos puntos, espacio, lista 2, 0, es igual a elemento por 2. ¿Ya? Esto es una solución muy clásica, muy tradicional que se ocupa en todos los lenguajes, pero Python tiene esta visión, su visión de simplificar el lenguaje es que puedan tener instrucciones dentro de cada línea. ¿Ya? Después vamos a ver, cuando vemos funciones, vamos a ver que de hecho hay funciones que podemos declarar dentro de una pura línea. ¿Ya? A las funciones que nos retornan más de un elemento, por ejemplo, for x, y, ¿ya? Aquí se ve, no se ve exactamente lo mismo, pero lo que hace la función enumerar es que es una función que me retorna el índice de un valor y lo que hay dentro de ese índice. ¿Ya? Y si, por ejemplo, yo quiero guardar o hacer una operación respecto a eso, también lo puedo hacer dentro de mi segunda lista. Por ejemplo, quiero que mi segunda lista sea una tupla de, vamos a hacer una lista 3. Quiero que sea una tupla. No, va a ser una lista de tuplas. Una lista de guardar x, y para cada x, y en enumerar lista. Entonces lista 3 va a ser precisamente una tupla, o sea, donde va a decir en el espacio 0 o en el índice 0 está el elemento 1, vamos a dejar lista aquí para verlo. En el índice 0 está el elemento 1, en el índice 1 está el elemento 2, en el índice 2 está el elemento 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto?
esta es otra de las cosas poderosas que pueden hacer con las listas, hacer operaciones dentro de otras listas en el momento. ¿Ya? Vamos a hacer una lista con elementos repetidos. Y lo vamos a convertir en un set. Si se fijan, es exactamente lo mismo, pero con valores, sin los valores repetidos, solamente los valores únicos. Y no sé si se alcanza a ver con el tamaño de la fuente. No se puede agrandar con control. Pero está con corchetes. ¿Ya? Otra gracia de un set, por ejemplo, voy a crear un set de datos. Lo siento, apreté Enter. Lo mismo que con una lista, lo voy a declarar con llaves. Y si yo después lo que quiero, por ejemplo, es guardar un dato, por ejemplo, estoy guardando datos de una persona. Entonces yo escribo datos en llave, lo que les dije delante, cuando queremos recorrer, usamos llaves independientemente de lo que estamos creando, nombre. Y voy a guardar, entonces, Daniel. Ahí está, ¿cierto? Ahí lo hice por accidente, pero efectivamente también les quería mostrar después que pueden guardar después de guardar elegir la llave, pueden guardar lo que ustedes quieran también. ¿Ya? Entonces, quiero guardar otra cosa. Altura. ¿Cierto? 1.79. Perfecto, ¿cierto? Y está mi nombre guardado como una lista de un solo elemento con mi nombre, y altura está guardado como un número, un flotante. ¿Ya? Entonces, después cuando ustedes quieran rescatar este dato, entran por ejemplo a datos, no se olviden de la doble comilla, y me entrega solamente lo que ustedes quieran encontrar. ¿Ya? Por último, la tupla es autoexplicativa. Es exactamente igual que una lista, pero es inmutable. Si yo le quiero ingresar algo, no me va a dejar, porque una tupla no se puede modificar. ¿Ya? Hay muchas cosas que se pueden hacer con listas, como para simplemente se podría hacer una clase completa solamente sobre las listas. Así que este tipo de cosas generalmente las vamos a ir viendo en las próximas clases. Vamos a ir viéndolo a medida que vayan saliendo. Por ejemplo, se puede hacer esto con las listas. Cuando veamos funciones, vamos a ver más cosas que se pueden hacer con listas. Cuando veamos clases, aún más cosas que se pueden hacer con listas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto sería los contenidos de la primera clase. Es algo bastante introductorio el ver cómo funcionan los tipos de datos en Python, cómo interactúan las estructuras básicas de Python entre sí, y más o menos cómo funciona el lenguaje, las cosas que nos permite y no nos permite hacer. Ya a partir de la próxima clase, que me parece que es el jueves, vamos a empezar a ocupar estas herramientas para empezar ya a construir cosas. ¿Ya? Por ejemplo, una cosa que no se puede hacer en Python de forma nativa, pero que a mucha gente le gusta, es acceder de esta forma a las variables. ¿Cierto? Tenemos, por ejemplo, un diccionario, datos, escribimos punto y el nombre de la variable, ¿cierto?, que queremos guardar.
podemos empezar ya a crear nuestros propios métodos, nuestras propias estructuras de datos para poder empezar a trabajar más a futuro. ¿Ya? ¿Alguna duda? Este curso se hizo asumiendo que toda la gente tenía ya cierto como nivel de programación, así que hay muchas cosas que considero como evidentes. ¿Podría hacerme llegar la grabación de esta clase? Sí, claro. Sí. ¿Quedaron en algún lado? Vicente, ¿estás ahí? Sí, va a quedar en la página de la CRP, en la parte de capacitaciones. ¿Hay alguna duda respecto al curso? Si no, voy a parar la grabación y podemos hacer consultas sobre dónde se van a guardar los datos y todas esas cosas. Todo claro por hoy. Ya, perfecto. Voy a dejar de guardar entonces.